Vamos a hablar del Evangelio del Hijo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Diga, el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice que Dios le es testigo y él sirve en su espíritu al Evangelio de su Hijo. Muchos creyentes creen que el Evangelio, la palabra Evangelio, simplemente significan buenas nuevas. Y muchos dicen, bueno, el Evangelio es buenas nuevas de que Cristo es el Salvador y que Él murió por los pecadores para que sean perdonados y un día vayan al cielo. Esto es verdad, pero no es todo. Tener una verdad no significa que tenemos la verdad absoluta. El Evangelio, diga conmigo, el Evangelio es mucho más profundo y rico que esto. Esto no es mentira, esto no es una falsedad, es una verdad. Cristo murió por los pecadores para que los pecadores sean salvos y un día estén en su presencia. Pero esto no es. Muchas veces nos hemos quedado en el concepto, bueno, el Evangelio es buena nueva, Cristo que murió y nos salvó y nos perdonó. Y nos hemos quedado con eso. Y no está mal, pero es un poco. Cantábamos hace un momento, es poco y es muy poco. El Evangelio presentado en el libro de Romanos, el libro romano es considerado como el quinto Evangelio, porque ahí habla del Evangelio. Vamos a ver que muchas veces Pablo habla del Evangelio y del Evangelio. Entonces el romano viene a ser como el quinto Evangelio. Los cuatro Evangelios es el quinto Evangelio. Y el Evangelio, que es el mismo de los cuatro Evangelios, el Evangelio presentado en el libro de Romano, incluye muchas cosas más. Primero, Pablo dice en este libro de Romanos, capítulo 1, dice algo muy importante, que a veces nosotros leemos capítulo 1 y lo tomamos como una introducción, como un saludo, como una presentación. Y la palabra de Dios no tiene presentación, es toda la palabra y la revelación. Y en el capítulo 1, Pablo dice, capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él fue llamado apóstol, diga, él fue llamado a ser apóstol, y dice, y apartado para el Evangelio de Dios. Su apostolado era para el Evangelio de Dios. Si él no cumplía el Evangelio de Dios, su apostolado no servía. A lo mismo que Pablo, todos los que servimos y todos los ministros fuimos apartados para el Evangelio. Hoy se pone más énfasis en el título que en la función. Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
Es decir, yo no hubiera sido apóstol si no hubiera sido apartado para el evangelio. Si mi ministerio no está en el evangelio, mi apostolado no sirve. Si una persona, un ministro, no predica el evangelio como está escrito, de nada le sirve todos los ministerios que puedan tener. Su apostolado tenía base en el evangelio de Dios. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Indica que en este libro de Romanos Pablo quiere hablar del evangelio, pero de una manera diferente, de una manera que no hemos entendido. Muchos de ustedes hacían evangelismo y predicaban un evangelio incompleto. Bueno, y decían a la gente, bueno, Jesús te ama y te quiere salvar. Está bien, sí, pero ahí quedaba el evangelio, ahí nada más, y ahí y listo. El evangelio no termina acá, el evangelio es muy profundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la intención de Pablo era escribir acerca del evangelio, y por eso esta epístola habla del evangelio, que todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero fíjese, Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo menciona a menudo por eso les dije que aquí habla mucho, la palabra evangelio en el libro romano es la mayor epístola que menciona evangelio. ¿Me van siguiendo? Por eso digo que es el quinto evangelio. Romanos 2:16 dice que Él juzgará los secretos de todos los hombres, todas las intenciones, conforme a mi evangelio. Amén. Es decir, que Dios va a juzgar a los secretos de todos los hombres conforme al evangelio de Cristo. Ese evangelio que le fue asignado era el evangelio de Cristo, porque él dice que él fue separado para el evangelio de Dios. Entonces, cuando dice mi evangelio, no está diciendo que era de él, sino el evangelio que le fue asignado, el evangelio de Cristo, y que todos los hombres serán juzgados conforme a ese evangelio. Ese evangelio que salva, también ese evangelio juzgará a todo aquel que no quiere recibir, todo aquel que no quiere recibir al Señor, todo aquel que lo rechaza. Un día tendrá que presentarse delante de Dios conforme al evangelio de Cristo, y conforme a ese evangelio será juzgado. De acuerdo con este concepto, Dios juzgará. Todos decimos, bueno, Dios juzgará porque muchos creen en el concepto religioso es que Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a la ley, a los 10 mandamientos. Bueno, a ver, vení acá. Dios te va a decir, uno de mis mandamientos dice no dirás falso testimonio. ¿Dijiste falso testimonio? Sí, bueno, acá está. No robarás, ¿robaste? Bueno, y así muchos creen que los mandamientos serán el escrutinio para juzgar, pero Pablo dice que no, será conforme al evangelio, a su evangelio. Es decir, que este evangelio te salva, pero si no quieres obedecer, te va a condenar. No solamente para el que cree, sino que cuando usted no quiere obedecer a Dios, cuando usted no quiere obedecer la palabra, la orden que Dios da, usted sabe a quién usted está desobedeciendo, al evangelio. Y el evangelio un día te va a juzgar. El evangelio un día te va a decir, el evangelio de Cristo te va a decir, mi evangelio es el que te juzga. Miren, Romanos capítulo 10, versículo 16, miren lo que dice. Romanos 10:16, miren lo que dice. Y esta es la introducción para que podamos entender. Dice 10:16 de Romanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Después dice más abajo, ¿no? Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, no todos obedecieron al evangelio. Significa que el evangelio de Dios no va a ser
recibido por todos y no va a ser obedecido por todos. Cuando se predique el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, no todos lo van a seguir y obedecer. Ese mismo evangelio que se está predicando lo juzgará un día en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no puedan entender un poquito. Aquellos que no obedecen el evangelio, a veces están dentro de la iglesia, que obedecen algunas cosas y otras no obedecen. Esas personas que están dentro de la iglesia y que obedecen algunas cosas están en un peligro. Hay algunos que no obedecen, que no quieren saber nada del evangelio, pero hay otros que obedecen parcialmente. Algunas sí y otras no. Esto sí, esto no. Y hay un peligro. La Biblia dice que aquellos que no obedecen el evangelio se pueden convertir en enemigos del evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 28. Dice: líbrame, Señor. Quiero obedecer y no quiero ser enemigo del evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, que hay algunos que se tornaron enemigos. ¿Por qué? Hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer al evangelio de Dios. Es triste que haya creyentes que se transformen no en enemigos nuestros, en enemigos del evangelio. Eso es terrible. No solamente hay gente que no quiere obedecer el evangelio, sino que en una experiencia más negativa, más profunda. Es decir, no es solamente la incredulidad, porque la Biblia dice, porque nosotros no hemos quedado con lo que el Señor dijo: el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero acá encontramos que en el evangelio verdadero hay algunos que no van a creer. Ahora, en Romanos no nos dice que el que no cree, sino que dice que muchos no obedecieron al evangelio. Romanos nos da una visión más amplia del evangelio y nos dice que hay algunos que no van a obedecer, y que no solo que no van a obedecer, sino que se van a transformar en enemigos. Romanos 11, 28. Así que no es solamente creo, bueno, yo creí, el otro no cree, y bueno, esperamos que el día de mañana esa persona crea y se arrepiente. Hoy no cree, pero algún día puede creer. Este es un proceso. La incredulidad lleva a la desobediencia, y la desobediencia lleva a la rebeldía, a una enemistad. Así como también hay un proceso de que si yo obedezco, de que si yo me entrego, me transforme en un amigo del Señor, me transforme en alguien íntimo, me transforme en alguien cercano al Señor. Lo opuesto es: no creo, no obedezco, me transformo en un enemigo, en un opositor, me transformo en alguien lejano al Señor, en alguien opuesto a Dios, y eso es terrible. Dios no quiere eso. Diga: Dios no quiere eso. No hay término medio. Si vos no obedeces completamente, estás en peligro de convertirte en un enemigo del evangelio. Estás, aleluya, bueno, es que esto no voy a obedecer. Bueno, no lo obedezca. Esto no quiero, no lo hagas si querés. Obedecer lo que vos quieras, pero cuidado, porque eso te puede transformar en un enemigo del evangelio, en un enemigo de Dios, en un opositor al Señor. Y el día final serás juzgado por ese evangelio, por tu desobediencia y por tu oposición. Decía: ayúdame, Señor. No quiero hacer esto. Entonces, diga conmigo: nuestra actitud hacia el evangelio determina
si vamos a obedecer o a desobedecer. Para que alguien pueda ser obediente al Evangelio de Cristo, al Evangelio, tiene que ver nuestra actitud. Tiene que ver nuestra actitud. Diga actitud. Si yo tengo una actitud humilde, receptiva a la palabra del Señor, mi resultado será que voy a obedecer. Pero si yo tengo una actitud no receptiva y no me gusta, entonces es posible que sea desobediente. La obediencia tiene que ver con una actitud del corazón. Entonces, hay personas que dicen: pastor, yo no quiero ser desobediente. Pastor, yo sé que no estoy obedeciendo, pero no cambian su actitud. Y al no poner su actitud, no van a poder nunca obedecer. Porque es un cambio de actitud hacia el Evangelio y hacia la persona de Dios. Algunos dicen: me cuesta orar. No es solamente que diga: Señor, mándame a orar. No, tiene que cambiar su actitud hacia la oración. Tiene que cambiar su actitud hacia la palabra. Tiene que cambiar su actitud hacia la exhortación. Si la palabra vino más o menos no tan fuerte, entonces, gloria a Dios, hoy sí que estuvo lindo. Pero si vino la palabra fuerte, no, Señor. Entonces, tenemos una actitud buena o mala. Ante el Evangelio del Señor no hay excusa. Es el Evangelio del Señor. Y un día ellos van a tener que presentarse delante de este Evangelio. Y por este Evangelio ellos serán juzgados por esos. Entonces acá no es solamente quedar bien y decir, bueno, dar una excusa. Porque todos podemos dar una excusa. Pero tú vas a tener que responder ante este Evangelio. Vas a tener que compadecerte delante de este Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es solamente que Cristo salva y que Cristo sana, que Cristo perdona. La buena noticia es que si sos obediente vas a ser bendecido. Pero si no sos obediente, podés transformarte en un enemigo del Evangelio. Eso es la buena noticia. Sí, es la buena noticia. ¿Y qué de bueno tiene? Sí, tiene una advertencia. Tiene algo que me está diciendo: cuidado, no vayas por este camino. Cuidado con el camino de la desobediencia. Cuidado con transitar con el camino de que obedezco algunas cosas y otros no lo obedezco, porque cuando seas juzgado no va a ser, no, acá no es la inflación del país, un dígito, 2 dígitos, no vas a ser, aleluya, justificado por 2 dígitos, 3 dígitos. Si obedeciste, y si obedeciste a media, te será contado por desobediencia. Aleluya. Si fuiste fiel, vas a ser bendecido y vas a ser recompensado. Y si fuiste fiel a media, no es que vas a tener media recompensa. No hay medias tintas. Aleluya. Vas a ser recompensado de acuerdo a tu completa obediencia. Entonces nosotros nos justificamos: sí, Señor, pero yo obedezco en esto no obedezco, pero bueno, ya voy a obedecer. Y vivimos justificando, no, pero cuando tengamos que presentarnos hasta este Evangelio, no va a haber un resultado, no va a ser, bueno, si obedeciste un 70, un 30 no, bueno, el 70 que vale. No, acá no es por voto, no es por comicio, no es por balotaje. Si fuiste fiel, dice la Biblia: entra, buen siervo fiel, en el gozo de tu Señor. Es obediencia completa al Evangelio, es obediencia completa al Señor, no es media obediencia. Y si tenemos media obediencia, usted se da cuenta que hay creyentes que tienen media obediencia. Hay creyentes que se quejan y dicen: ¿por qué me pasa esto, Dios? Y hay cosas que son culpa nuestra, que nosotros hemos permitido en nuestra vida. Entonces necesitamos entender que la media obediencia para Dios es desobediencia, y la desobediencia te puede llevar a ser un enemigo de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Me van siguiendo? Entonces Pablo dice que este Evangelio
es solamente para anunciar a los inconversos, porque la idea nuestra es ir y predicar. El evangelio es para los incrédulos, el evangelio es ir por todo el mundo. No, el evangelio es para los creyentes también. Digan, es para mí. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, que Pablo está diciendo, Romanos 1:15, que él está siempre dispuesto a predicar el evangelio a todos los que no conocen, pero también a ustedes, a la iglesia, a los que están en Roma. Algunos dicen, no, ya me predicaron el evangelio. No, todavía te lo tienen que predicar. Porque la idea de muchos es, no, ya me predicaron, yo acepté a Cristo. ¿Te predicaron el evangelio? Sí, lo recibí. No, eso no es. El evangelio tiene que ser predicado. La Biblia dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones hasta el fin, y vendrá el fin del mundo. El evangelio tiene que ser predicado todos los días a nosotros, cada día. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya se le predicó el evangelio, porque tienen esa idea que el evangelio es la salvación y el perdón de los pecados, la iniciación en el evangelio. No, el evangelio tiene que ser predicado todos los días a nuestra vida. Todos los días el evangelio tiene que ser predicado. No estoy diciendo que todos los días vamos a predicar. ¿Quieres aceptar a Cristo? No es en esa iniciación, sino en el evangelio rico y profundo, en el evangelio de su Hijo, en el evangelio de Dios. Así que usted no necesita ir a una campaña. Hay creyentes que cuánta campaña hay. Allá en Acondia está haciendo una campaña. Allá están todos los creyentes, todos los pastores. Poder recibirlo 50 veces, pero si no obedeces al evangelio, no te sirve de nada. ¿Me van siguiendo? Entonces Pablo dice que él estaba dispuesto a predicar a todos, pero también a ustedes. Ustedes, digan, la iglesia necesita ser evangelizada. No, pero eso la iglesia necesita ser evangelizada. Porque la idea nuestra es que hay que evangelizar, que hay que predicar el evangelio a la gente, que hay que hablarle. Sí, es cierto. Y es verdad, y usted tiene que hablar del Señor. No necesitamos hacer una campaña. Usted tiene que hablarle a su vecino, a su amigo, aquí, allá. Todos ustedes tienen que hablar y predicar el evangelio, porque todos tenemos ese deber y esa obligación. La iglesia necesita ser evangelizada con el evangelio del Señor. Si no, ¿para qué está Romanos 1:15? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Así que Pablo proclamaba el evangelio. Ahora quiero hacerte una pregunta básica y esencial. La pregunta es, ¿qué es el evangelio? Aunque es una pregunta esencial, muchos no sabrían responder, porque dicen, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. No, ese es el significado de la palabra evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio es la iglesia ID, Padre Naciones. ¿Qué es el evangelio? Si haríamos una encuesta y a cada uno de ustedes le daríamos un papel, y como tuvimos prueba el sábado con los hermanos, le daría una prueba y le daría una sola pregunta. Le daría un papel y le pondría en el papel. La pregunta es, el cuestionario es, ¿qué es el evangelio? Tendríamos las hojas y la respuesta sería muy pobre. Porque se habla mucho del evangelio y se conoce poco del evangelio. Y el evangelio es buena nueva, y el evangelio es Cristo, y el evangelio es la iglesia, y el evangelio, bueno, el evangelio es pilar, el evangelio completo, ¿no es eso? ¿Qué es el evangelio? Bueno, la palabra evangelio, como todos sabemos, significa buena nueva o buena noticia. Esto lo sabemos todos. El evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Amén. Es la noticia que alegra a todo aquel que la escucha
Pero todo aquí, ¿sabe qué es? Todos dicen que es buena noticia, que son buenas. ¿Qué es el Evangelio? Diga, el Evangelio es buena noticia. Ahora diga conmigo, el Evangelio son buenas noticias para aquel que está dispuesto a obedecerla. El Evangelio es buena noticia para aquel que quiere obedecer. Entonces, el Evangelio, cuando se predica la palabra, es una buena noticia cuando tú quieres obedecer. Cuando Dios te dice que tenés que convertirte y tenés que santificarte, pero vos estás dispuesto a obedecer, es una buena noticia. ¡Ay, qué linda noticia! Pero si vos no estás dispuesto a obedecer, el Evangelio no es buena noticia. ¡Ay, me duele! ¡Ay, lo que me dijo! Entonces, la buena noticia del Evangelio depende a nuestra actitud, a nuestro corazón. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer y estamos dispuestos a vivir para el Señor, el Evangelio se convertirá en una buena noticia a nuestros oídos. Pero si no estamos dispuestos a obedecer, el Evangelio se va a convertir en una mala noticia para nuestros oídos y nuestro corazón. Entonces, el significado, buenas noticias, buenas nuevas, depende del corazón. Ese significado no se puede aplicar a todo. Ese significado se aplica, como dice ahí, algunos no quisieron obedecer el Evangelio. ¿No dijo Pablo así? Esos que no quisieron obedecer el Evangelio no fue una buena noticia, fue una mala noticia, rechazaron. Y aquellos que se transformaron en enemigos del Evangelio, no fue una buena noticia. Espero que cada día, cada palabra que Dios te dé, sea una buena noticia. Y diga, qué lindo es lo que Dios me dijo. Aunque me confronte, aunque me exponga, aunque me diga la verdad, diga, gracias Señor. Qué buena noticia. ¿Me van siguiendo? Entonces esto no es solamente para el incrédulo, es para nosotros. Entonces el Evangelio es la noticia que alegra al que escucha y está dispuesto a obedecer. ¿Por qué una noticia que viene de Dios? Diga, ¿de quién viene? Capítulo 1, Romanos capítulo 1, porque estoy hablando del Evangelio que no le predicaron. Romanos capítulo 1, versículo 2. El Evangelio, escucha, antes de leer el versículo 2. El Evangelio no comienza en Mateo. Pues, ¿dónde están los evangelios? Los 4 evangelios comienzan en Mateo. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y algunos te dicen, bueno, cuando te convertí, le preguntan nuevo, ¿y cómo se lee esto? ¿Cómo leo la Biblia? Y usted le dice, si usted es un creyente más o menos, dice, el pastor me enseñó, mi líder, que hay que comenzar a leer del Evangelio. Así que comenzamos en Mateo, y ahí cuando ya comenzamos Mateo 1, encontramos un registro civil. Que fulano engendró a tal, y que tal engendró a tal, y que esto, y que el otro, y que el otro. Decía una vez un hermano que era un pastor, que estaba en la cárcel y se convirtió. Dice, yo leí la Biblia, y cuando leí dijo, pero este es un registro civil, que este se casó con este, porque así comienza la genealogía, ¿no? Y entonces algunos dicen, está bien, hay que comenzar por Mateo, porque yo acá no conozco ninguno. Puedo conocer ahí a David, así por la Biblia, o a Salomón y a Jesús, pero hay un montón que no lo conozco a esto. ¿No? Ahora, ¿a cuántos de ustedes le dijeron cuando usted quería leer la Biblia que tenía que comenzar a leer desde Mateo, leer los 4 evangelios? ¿A cuántos le enseñaron eso? A los demás no le enseñaron nada, parece. Ni siquiera ni siquiera tenían Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 2. Escuchen lo que dice, pastores. Prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que el Evangelio fue prometido. El Evangelio no comienza en Mateo, sino que el Evangelio fue proclamado en el Antiguo Testamento. Entonces aquellos que dicen, no, eso era del Antiguo Testamento, eso que no se puede predicar el Evangelio porque ustedes citan mucho el Antiguo Testamento,
Nunca han leído Romanos capítulo 1, versículo 2, prometido antes por medio a sus santos, a sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que este evangelio fue dado primero, amén, a los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces esto nos indica, escuchen, que si nosotros queremos entender el contenido del evangelio, si nosotros queremos entender qué son las buenas nuevas, debemos conocer el Antiguo Testamento. Si yo conozco el Antiguo Testamento, entonces voy a entender qué son las buenas nuevas. Voy a entender lo que es el evangelio. Por eso hay creyentes que les cuesta entender el Nuevo Testamento, porque no han aprendido el Antiguo. Dicen, no, porque el Antiguo es más difícil. No, si aprendes el Antiguo Testamento por el entendimiento del Espíritu, te va a resultar más fácil entender el Nuevo Testamento. Porque es como si ves una película a la mitad. Si ves a la mitad, es difícil entender de qué se trata. Si vos querés entender una película, necesitas verla desde el principio y entender cuál es la saga, entender cuál es el tema, de qué. Y entonces, porque al principio de la película, a veces hay películas que comienzan mostrando la parte final y después comienzan en el inicio. Entonces, por eso ustedes que veían las novelas, hermanos, no se perdían ni un capítulo, ¿no? Porque si se perdían un capítulo, ya después estaban perdidas. Esta estaba con el otro, ¿qué pasó con el otro, no? Entonces, decirle, las cosas por la mitad no sirven. ¿Me van siguiendo? Entonces, para comprender el evangelio, necesitamos conocer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una reseña histórica, porque muchos tienen el Antiguo Testamento como una reseña histórica. No es una reseña histórica de la creación. Génesis capítulo 1, muchos lo toman en el principio, Dios creó, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los animales. Muchos toman, hasta los teólogos y los seminarios, Génesis 1 como una reseña histórica de la creación. Diga, Génesis 1 no es una reseña histórica de la creación. Génesis 1 revela algunos elementos cruciales del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Sí. Y yo les voy a hablar algunos rápidamente hoy, para que cuando lleguemos, ahora estamos en el libro de Apocalipsis, pero cuando estudiemos el libro de Génesis, vamos a ver que es como el Evangelio de Génesis. Porque el libro de Génesis trae una reseña profética del Evangelio de Cristo. Primero, Génesis 1, 26 dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. E hizo Dios conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué dice Génesis 1:26? Porque, ¿qué leímos en Romanos 1:2? Que del Antiguo Testamento estaba revelado. Vamos a verlo ahora rápidamente. Génesis 1:26 dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios es parte del contenido del Evangelio. La imagen, nosotros somos creados del barro, hechos del barro, pero podemos tener la imagen de Dios. Diga, Dios me creó a su imagen. Esa es una buena noticia. Esa es una buena nueva. No diga qué feo que soy. No. Diga, soy creado a la imagen de Dios. Yo tengo la imagen de Dios. ¿A dónde lo dice? Génesis. Eso es evangelio. Esa es una buena noticia.
Yo debería de decir gracias, Señor, por tu evangelio, porque tu evangelio me dice en el Antiguo Testamento, yo encuentro parte del evangelio del Nuevo, que yo soy creado a tu imagen. Si en verdad comprendemos el significado de ser hechos a la imagen de Dios, comprenderemos, alabaremos y glorificaremos por esta revelación. Esto no es un dato histórico de la creación, es una revelación, es un misterio revelado. Dios podía haber hecho al hombre y nosotros nunca nos hubiéramos enterado que fuimos creados a la imagen de Dios. Nosotros nunca hubiéramos sabido que nosotros nos parecemos a Dios si no tuviéramos el libro de Génesis y Génesis nos revelara esto. No sabríamos, solamente diríamos, Dios hizo al hombre porque así lo dice Dios. Pero Dios dijo, les voy a revelar algo que ustedes no saben, porque a Dios nadie lo vio. Nadie vio a Dios, pero Dios se hace ver en cada uno de los seres creados por Él. ¿Me van siguiendo? El segundo elemento del Nuevo Testamento del Evangelio lo encontramos en Génesis capítulo 2, lo vamos a leer, pero donde Dios, después de haber creado, Dios lo pone en el huerto y pone delante de él al árbol de la vida. ¿Qué colocó Dios en el huerto? Diga, el árbol de la vida. Enfrente puso el árbol de la vida. Es decir, que ahora el hombre podría comer del árbol de la vida y tener vida eterna. Entonces, cuando leemos eso en el capítulo 2, podemos tener dos revelaciones. Primero, número uno, que exteriormente, porque el árbol tenía un fruto. Diga, el árbol de la vida era un fruto que el hombre podía comer. Y al comer ese fruto entraría dentro. ¿Dónde usted tiene la comida que comió anoche? ¿Todavía la tiene en la panza? En el estómago, diga, en el estómago. Entonces, aquí tenemos la segunda revelación. Primero, que no solamente llevamos la imagen de Dios en el exterior, sino que también podemos tener su vida dentro de nosotros. Génesis 2 nos dice que exteriormente tenemos su imagen, pero interiormente podemos tener su vida, podemos ser llenos de su vida. Y eso es lo que dijo el Señor: el que cree en mí, aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese árbol de vida es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, aleluya. Esa vida que está fluyendo es el río de vida, es el árbol de la vida, es la vida divina. Entonces, cuando yo leo el Evangelio en el Nuevo Testamento, es la revelación de lo que Dios había revelado. Ahora yo tengo la imagen, exteriormente tengo la imagen de Dios. Diga, en mi exterior tengo la imagen de Dios. En mi vida tengo que reflejar a Dios. En mi exterior, en mi forma de ser, en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de moverme, tengo que manifestar a Dios. Que la gente sepa que soy de Dios, que la gente vea que tengo a Dios, no porque lo digo de boca, sino mis hechos lo dicen, mis acciones lo dicen, mi forma de ser lo dice. Pero que todos sepan que dentro mío está la vida divina, que dentro mío está el árbol de la vida. Estoy comiendo del árbol de la vida y tengo la vida divina. ¿Cuántos dicen amén? Eso es Génesis 2. Génesis 3. Génesis 3 vemos que la serpiente, no vamos a leer todo, pero que la serpiente se interpuso y sedujo a la mujer o al hombre. Lo sedujo para que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es Génesis 3. Génesis 1, tenemos la imagen de Dios. Génesis 2, podemos comer del árbol de la vida y tener vida en nuestro interior. Génesis 3, la serpiente sedujo al hombre para que el hombre comiera
del árbol de la vida. Amén. Este capítulo también aunque el hombre cayó, esto no es una buena noticia. Porque que nosotros tengamos la imagen de Dios, creado su imagen, diga, esto es una buena noticia, diga, esto es una buena noticia. De que el hombre comiera a Dios como vida y pudiera tener vida, diga conmigo, esto es una buena noticia. No dijo profeta que el evangelio es buena noticia, pero en Génesis 3 encontramos que el hombre cayó ante la tentación de la serpiente y comió. Diga, y ahí, diga conmigo, ¿dónde está la buena noticia? Diga conmigo, ¿dónde está? Génesis capítulo 3, versículo 15, es verdad que esta serpiente hizo tentar a Eva, pero capítulo 3, versículo 15, dice que Dios, que de la simiente de la mujer, Dios levantaría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aleluya, esa es el evangelio, esa es la buena noticia, que de la simiente de la mujer saldría alguien que le aplastaría la cabeza. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí aparece Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? El que se profetizó en Génesis. No es una reseña histórica, es una revelación. Aleluya. ¿Quién apareció en Mateo? El Hijo de Dios, Jesucristo, el que Dios dijo que aparecería y que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Gloria a Dios, ahí está la buena noticia en el capítulo 3. Diga, qué buena noticia. Diga conmigo, aunque la serpiente me engañó, diga, el diablo me ha engañado cientos de veces, muchas veces, pero hoy tengo en mi corazón aquel que le aplastó la cabeza a la serpiente. Aquel que le aplastó la cabeza a la serpiente está en este lugar, está en nosotros, está aquí para aplastarle una vez más. ¿Me van siguiendo? El quinto elemento del evangelio lo tenemos en el capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4, versículo 4. Dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y dice, y miró Jehová con agrado y a Abel y a su ofrenda. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no le agradó la de Caín. Esto quiere decir que por medio de las ofrendas apropiadas, nosotros somos aceptados por Dios. Este primogénito de las ovejas, esta oveja que le trajo a Dios, es una buena noticia. Eso fue lo que Dios dijo a través de Juan el Bautista. Cuando lo vio a Cristo, dijo, he aquí la oveja, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cuando Abel trajo esa oveja en sacrificio, Abel estaba profetizando del evangelio, estaba diciendo, viene el Cordero que agrada a Dios. Ese Cordero va a quitar el pecado del mundo. Esa ofrenda de Abel, esa oveja de Abel, era el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también en el capítulo 1 tenemos algunos aspectos más del evangelio. Capítulo 1, versículo 9, dice que las aguas, dice que era todo agua, pero dice que las aguas se juntaron en un solo lugar y que la tierra seca apareció. ¿Cómo es que Dios hizo la tierra? ¿Cómo es que Dios ordenó la tierra? Génesis capítulo 1, versículo 9. Júntense las aguas, dijo Dios, que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbrase lo seco, y así fue. Y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de muchas aguas llamó mares. Dios separó las aguas
y vino a la tierra. Vamos al versículo 11. Después que hizo la tierra, dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Primero hizo la tierra y después hizo toda la plantación verde, toda la vida verde, la vida vegetal. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor cuando habló del Evangelio? ¿Qué dice ahí? Cada semilla según su especie. ¿Y qué dijo el Señor cuando predicó acerca de la fe? Si tuviere fe, como un grano de mostaza. Eso nos lleva al capítulo 1, versículo 11. Cuando Dios hizo la tierra, Dios creó toda clase de árbol y toda clase de semilla. Si el grano de trigo no muere, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. El pan era hecho por el trigo. La parábola del sembrador, que la semilla cayó en un lugar y en otro lugar. Esto nos lleva a la creación de la vida vegetal, de la semilla. Esto que vemos en los evangelios comienza. ¿A dónde comienza? Porque el Señor no podía hablar de la semilla de mostaza, no podía hablar del grano de trigo, no podía hablar del sembrador, no podía hablar ni del trigo ni de la cizaña. Sí, pero para que primero eso Él pudiera hablar, Dios tuvo que crear la tierra. Dios hizo. Entonces el principio del Evangelio está en el Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? Y ahí encontramos muchas clases de vida. Diga, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. ¿Cuántos dicen amén? Y las tres clases de vida están relacionadas con Cristo. Él dijo que si el grano de trigo no caía y moría, no iba a haber mucho fruto. Cuando el Señor habló de eso, estaba hablando de la vida vegetal. ¿Pero de qué estaba hablando? De la muerte de Él. Después la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios. ¿Con qué vida se relacionó? Con la vida animal. Él era el Cordero de Dios. Pero también Él se relacionó como el Hijo del Hombre. Él dijo el Hijo del Hombre, no dijo el ser divino. Aunque Él era Dios, dijo el Hijo del Hombre vino a salvar. Es decir, que Cristo, aleluya, se relaciona con la vida vegetal, con la vida animal y con la vida humana. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de David. Pero también Él es el Cordero de Dios. Como Cordero fue llevado a matadero. La vida vegetal de Génesis, la vida animal, Él es el grano de trigo. Entonces el Evangelio no comienza. Vio que no es solamente buenas nuevas que Jesús murió. El Evangelio, diga, es muy profundo. Y solamente le estoy tocando un pequeño puntito nada más, para que usted diga en esta hora: Señor, yo quiero recibir. Entonces, cuando vos recibís una exhortación, no estás recibiendo una exhortación, vos estás recibiendo todo este Evangelio, toda la riqueza del Evangelio. No, usted no vea simplemente como una exhortación o como una enseñanza, porque el Evangelio es uno solo. Entonces, cuando yo recibo una palabra, estoy recibiendo todo el Evangelio, estoy recibiendo toda la riqueza de ese Evangelio. No crea que solamente que, porque acá dan palos y palos. No, el Evangelio, usted está recibiendo todo el contenido del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche, Génesis. Cuando yo leí este capítulo, esta palabra, Génesis, esta palabra, cuando llegué acá, Dios me quebró. De una manera tan profunda. Génesis 2:18, cuando Dios hizo al hombre, dice que Él buscó
a ver si encontraba alguna compañía entre los animales. Los animales son buenos compañeros, buenas mascotas, pero no encontró. Y dice Dios, Génesis capítulo 2, versículo 18. Jehová dijo, escuchen los solteros, alguno acaso si lo hubiera sabido antes. Bueno, dice Dios, dijo Jehová, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Usted dice claro, Génesis capítulo 1, capítulo 2, versículo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Usted ya entendió la vida animal, la vida vegetal, la vida humana. Ya entendió, aleluya, todos los principios del Evangelio. Va siguiendo. Ahora usted me dice, esto es para el hombre. ¿Qué tiene que ver que el hombre no puede estar solo? Sí, es verdad, esa palabra fue dada para Adán. Pero ¿sabe quién es el segundo Adán? Cristo. ¿Sabe que esta palabra es una palabra profética? Muchos la toman simplemente como diciendo, hay que casarse, el casamiento es bueno, sí, en el sentido humano, pero en el sentido divino tiene una revelación muy profunda. Y cuando el Señor me dio esa revelación, yo no pude soportar. Aquel que se refiere a este versículo es Cristo. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, estaba diciendo, no es bueno que mi hijo esté solo. Le voy a proveer a mi hijo, al segundo Adán, una compañera idónea. Le voy a dar al segundo Adán una compañera idónea. Dios espera de mí y de ti que nosotros seamos esa compañera idónea, que cumpla el propósito del Señor, que esté a la par de Cristo, que esté sumisa, que esté obediente. Aleluya. Dios dijo, no es bueno que mi hijo esté solo, no es bueno que mi hijo esté solo. No es bueno que Cristo esté solo. Le voy a dar un complemento. Le voy a dar una novia. Le voy a dar una esposa. La iglesia es la pronta esposa de Cristo. Es la novia. Este es el cumplimiento de Génesis 2:18. Y Dios le dio una compañera, Adán, que salió de su costado. Dios nos dio, nosotros somos la iglesia, el resultado de su espíritu y de su sangre. Es el resultado. La pregunta, Dios dijo, no es bueno que mi hijo esté solo. No es bueno que el segundo Adán esté solo. La pregunta, ¿sos vos esa compañera idónea? ¿O no lo sos? ¿Estás dejando solo a Cristo? ¿Lo estás dejando o estás siendo esa compañera que estás al lado de Él todos los días de tu vida? ¿Sabe que muchas veces los creyentes, cuando nos sentimos solos, ese sentimiento de soledad nosotros, es que muchas veces nosotros lo dejamos solo al Señor? Es que en algún momento nos olvidamos de Él. Es que no es que se va al mundo, pero parece que hay momentos, aleluya, que no estamos tan pendientes de Él, que hay momentos que parece que no estamos ahí con Él como deberíamos de estar. Tú eres ese complemento. Tú eres el complemento del Señor. Tú eres el complemento de Cristo. Y Cristo desea obtener una novia que sea su complemento. Y Dios dijo, no es bueno. Y ahí nació la iglesia. Por eso, fíjese que cuando Pablo habla en una de esas epístolas, dice, por tanto el hombre dejará su padre y su madre, y dice, y será una sola. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice Pablo, no hablo respecto a la esposa. Esto estoy hablando con respecto a Cristo y a la iglesia.
Es decir que, ¿cuántos leyeron ese versículo? Que habla de que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y Pablo dice, pero no estoy hablando del ser, del género humano, estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Es decir, que la unión matrimonial es en términos visibles, es el resultado espiritual de nosotros con Cristo. Para que usted me entienda, cuando Dios le dio una compañera a Adán, Dios estaba pensando en su hijo que le iba a dar a la novia, que le iba a dar a la iglesia, que le iba a dar una compañera. ¿Por qué? Porque Dios sabía que más adelante el hombre iba a pecar y en la caída el hombre se alejaría y se apartaría de Dios. Dios sabría lo que habría de suceder. Dios le daría una compañera, pero sabría lo que sucedería en el futuro. Pero Dios dijo, le daré una compañera a mi hijo. Dios, le daré una compañera, tendrá una ayuda idónea. Y entonces, porque Dios antes que sucedan las cosas, Dios prepara. Y hoy somos su iglesia, hoy somos su complemento, hoy somos su elemento, somos su esposa, la pronta esposa, somos la iglesia, somos la amada del Señor. No es bueno que Cristo esté solo. No lo deje solo a Cristo. Así como usted a veces está pendiente de su esposo, esté pendiente de su esposo, de su novio Cristo. Ahí la esposa le prepara la comida, le plancha la ropa. Y bueno, usted procura ser una buena esposa. ¿Amén? O no procura ser, no, que se lave él, que se planche él, que se cocine él. No, diga no. Yo procuro ser una buena esposa. Y aquella que nunca cocinó, porque algunas trabajaron entonces no saben ni hacer un huevo hervido porque se le quema el agua. Pero bueno, aunque sea algo voy a aprender, aunque sea algo, a cocinar lo más para que mi esposa diga, oh mi Dios, qué milagro. ¿Cómo estás agasajando a tu novio? ¿Cómo estás poniendo tu atención? Vos sos ese complemento. Sos la iglesia del Señor. Vamos a Romanos nuevamente, después de ver esto rápido en Génesis. Pablo dice que el Evangelio, 1:3, Pablo dice que el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Es decir, que el Evangelio está relacionado con el Hijo. Diga, el Evangelio está relacionado con el Hijo. Es decir, que el tema principal del Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículo 3, es una persona. Diga, el Evangelio no es simplemente una noticia, sino que es una persona. ¿Y quién es esta persona? Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio es Cristo. Diga, el Evangelio es Cristo. No es simplemente que el Señor perdona mis pecados y me salva y me lleva al cielo. El Evangelio se trata de una persona maravillosa. Diga, se trata de Cristo. Y diga conmigo, esta persona, Cristo, tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Versículo 3, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Que dice capítulo 1, versículo 3, que Él tiene naturaleza humana. Según la naturaleza humana, ¿viene de quién? ¿De qué descendencia viene? ¿De qué linaje viene? Del rey David. ¿De quién viene? Diga, del rey David. Diga, Jesucristo
tiene naturaleza humana. Descendiente, diga, descendiente de David. Pero el versículo 4 nos dice que tiene naturaleza divina. Quien fue declarado, no hijo de hombre, sino hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él tiene divinidad, diga, tiene humanidad, versículo 3, y versículo 4 tiene divinidad. Si Él no hubiera tenido humanidad, no podía haber muerto por nuestros pecados. Si Él se hubiera presentado en la cruz como Dios, no podía haber llevado el pecado del hombre. Para poder llevar el pecado de los hombres, de la raza humana, Él tuvo que tener humanidad. Él tuvo que identificarse con nosotros y cargar nuestro pecado. No lo podía hacer Dios en su divinidad. Es que Dios no puede morir, es que Dios es eterno, es que la muerte no puede vencer a Dios. Dios es invencible. Dios es la vida. Él tuvo que tomar humanidad. Él tuvo que hacerse hombre para poder morir por llevar nuestros pecados. Él obtuvo humanidad. Eso es el Evangelio. Él obtuvo esa humanidad. Y gracias a esa humanidad, Él pudo cargar nuestros pecados en su cuerpo humano. Dice que Él llevó nuestros dolores. Él llevó, y no dice que llevó, Él llevó todas. Usted sabe lo que es el dolor de artritis, usted sabe lo que es el dolor de hueso. En la cruz el Señor llevó esos dolores de hueso. Usted sabe lo devastador que es un cáncer y como las personas que según el cáncer donde estén en el cuerpo es un dolor que a veces ni la morfina lo calma. En la cruz del Calvario Él estaba llevando el cáncer de toda la humanidad, estaba llevando todas las enfermedades, todos los dolores, no que solamente un dolor, todos los dolores, todas las enfermedades de la humanidad, Él las cargó sobre su cuerpo. Ya de solo sentir una dolencia a veces nos desbasta. Tenemos fiebre y tenemos dolor del cuerpo y estamos ahí como un trapito que ¿o no? Imagínense en ese momento en la cruz del Calvario el Señor cargando todas las enfermedades de la humanidad. Imagínense en su cuerpo el dolor que habrá sentido. Y usted le dice al Señor: Señor, no puedo más. 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 Ay, Señor, no aguanto, Dios, ayúdame. Y a veces decimos: ay, pero parece que Dios no me escucha cuando tengo dolor. Aleluya, Él sintió más dolor que vos. Él sintió más dolor que vos, porque Él cargó todas nuestras dolencias. Y no solo nuestras dolencias, sino que Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados, nuestras desobediencias. Él cargó todo sobre su cuerpo. Así que una dolencia te duele, el Señor le dolió más. Una dolencia, una enfermedad nos duele en nuestro cuerpo, al Señor le dolió muchas veces más. Él se hizo hombre para cargar todas las enfermedades y llevar todos los pecados. Y la gente a veces no entiende, que dice: no comprende Dios mi sufrimiento, no comprende. ¿Cómo no lo va a comprender si Él llevó? Pero Él está esperando que lo recibamos a Él. Él está esperando que lo tengamos a Él, que Él sea nuestro Señor, que Él venga a nuestra vida.
Dios no está ajeno del dolor humano. Él sufrió y Él tuvo más dolor que todo. Dice que en algún momento en la cruz se desfiguró y que sus huesos comenzaron a verse. Dice el salmista, mi hueso, es decir, como una persona que le agarra un cáncer y en poco tiempo el cáncer lo consume y queda todo el cuerpo chupado. Así quedó el Señor en esas 6 horas, aleluya. Su cuerpo comenzó, aleluya, a quedar piel y hueso. Y dice el salmista, hasta mis huesos los puedo contar, dice, porque quedó piel y hueso. Porque cargó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Vio que para Dios darle a Adán una compañera, ¿qué tuvo que hacer? Lo durmió. Diga conmigo, le puso la anestesia. Y cuando él entró en un sueño profundo, sacó de él una costilla y la puso y hizo a la mujer. ¿Usted sabe lo que representa el sueño profundo de Adán? Según el Evangelio y la revelación del Evangelio, el sueño profundo de Adán es la muerte de Cristo. Como resultado de su muerte y de cuando él despertó, aleluya, cuando Adán volvió en sí, no sabemos cuántas horas, pero Dios como operó a la hermana que va a traer la tomografía y que va a mostrar ahí la señal que el Señor operó, gloria a Dios, ¿no? Y Adán se despertó, sintió una molestia en su espalda, pero cuando él se despertó, encontró algo, y dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y se enamoró, no había otra para enamorarse, era la única. Y dijo, oh, qué bendición, qué linda que es, dijo. ¿No? Diría si fuera Adán paraguayo, acuñata ahí por ahí. Eso es lo que Cristo hizo. Él murió y llevó nuestros pecados, pero cuando resucitó, aleluya, nació la iglesia. La iglesia nació por causa de su muerte y resurrección. Nació la iglesia y Él la compró con su propia sangre. Entonces, hermano, vamos a serle fiel al Señor, porque para que vos y yo fuéramos su esposa, seamos su novia, Él tuvo que morir, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer, Él tuvo que cargar todos nuestros pecados, aleluya, para obtener a la esposa. El cordero tuvo que morir, tuvo que pagar, aleluya, a precio de sangre. Entonces no mires el esfuerzo de venir al culto, no mires este esfuerzo, aleluya. Oh, lo que nosotros podemos hacer es muy mínimo a lo que Él tuvo que hacer para que hoy yo sea su amada, para que tú seas su amada, para que tú seas, aleluya. El Padre colocó sueño profundo sobre su Hijo y cargó el pecado de toda la humanidad, pero cuando Él al tercer día resucitó triunfante y victorioso, nació la iglesia. Nació la iglesia, es la Eva de Cristo, 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 es la esposa del Cordero. Sí, aplauda, esta es la buena noticia, esta es la buena nueva. Esta es la buena nueva. Esto es maravilloso. Después de su sufrimiento, aparece la iglesia, aparece la esposa de Cristo, la novia del Cordero. Para que hoy te tenga esta designación, sea un hijo de Dios. Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que morir. El Evangelio sencillo te dice que Jesús murió por los pecadores, sí.
para salvar a los pecadores, sí, pero el evangelio completo te enseña que Cristo no solo murió por los pecadores, sino que Cristo murió y en su muerte compró la iglesia con su propia sangre. Aleluya, obtuvo la iglesia. Si Él no hubiera muerto y sufrido ese tremendo sufrimiento y martirio, no hubiera nunca nacido la iglesia. Aleluya, somos su complemento. Dios dijo: no es bueno que el hijo esté solo, no es bueno que mi hijo esté solo, le daré un complemento, pero ese complemento será a base de sufrimiento, de sacrificio, de muerte y de resurrección. Y hoy somos esa iglesia. ¿Cómo no vamos a amar al Señor? ¿Cómo no le vamos a ser fiel? ¿Cómo no nos vamos a esforzar por Él? Si Él pagó un precio tan alto para que hoy seamos su novia, para que hoy seamos su amada, para que hoy seamos su iglesia. Ese es el evangelio completo, ese es el evangelio profundo, ese es el evangelio. Aleluya. Decirle en esta mañana: Señor, diste tu vida para que yo sea tu complemento. Tuviste que morir, tuviste que sufrir. Decirle: Señor, perdóname, porque a veces no soy ese complemento que tú esperas. Perdóname en esta mañana, porque tú esperas que yo sea esa compañera, ese complemento que tuvo Adán. Tú esperas. Y a veces no soy ese complemento. Señor, no soy lo que tú deseas que sea. Pero en esta mañana ven con tu espíritu sobre mí. Ven con tu espíritu sobre mí, para que yo sea ese complemento, para que yo cumpla tu querer, para que yo sea esa compañera que te está ayudando a cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. El cumplimiento del propósito de Dios no lo van a llevar los ángeles en la tierra. El cumplimiento del propósito de Dios lo lleva ¿quién? Su idónea. Lo lleva su iglesia. Aleluya. Él ha dejado a la iglesia sobre la tierra para que la esposa del Señor, la pronta esposa, el complemento, la idónea del Señor, aleluya, cumpla el propósito del Señor. Y por eso cuando leímos el día jueves allí, no podemos participar de la otra mesa o le vamos a provocar celo al Señor. No le provoque celo al Señor con el mundo. No deje a su amado. Porque cuando usted no está congregando, cuando usted no está sirviendo, cuando usted no está obedeciendo, usted no es ese complemento que debería de ser. Dígame la verdad: si esa esposa no le cocina, no le limpia, no lo atiende, lo trata mal, aleluya, es una mujer descuidada, es una mujer que no valora. Dígame la verdad. ¿Es su complemento? ¿Es su idónea? No. Y si ese esposo no la cuida, no la valora, no la atiende, no provee para las necesidades de usted y de sus hijos, no le interesa nada, se va con los amigos allí y gasta su dinero, dígame, ¿es un verdadero esposo? ¿Es un buen esposo? Entonces nuestro esposo es verdadero, nuestro esposo nos suple, nuestro esposo nos ama, pero a veces nosotros no estamos siendo ese complemento, esa verdadera novia, no estamos siendo ese complemento que Dios dijo: no es bueno que mi hijo esté solo, le voy a dar una compañera, aleluya. Y Dios dijo: ustedes son la compañera de mi hijo, ustedes son el complemento de mi hijo. Dice el Señor en esta mañana: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo. Muchas veces, aleluya, no es bueno que Cristo esté solo, pero lo estamos dejando solo. No, dígale: Señor, no quiero dejarte solo, quiero ser ese complemento. Quiero amarte, quiero cuidarte, quiero cumplir tu voluntad, quiero ser esa esposa sumisa a Cristo. Quiero ser esa compañera amorosa de Cristo. Quiero ser esa iglesia que ama, ese complemento. Quiero ser. El evangelio simple me han dicho que Jesús murió por mis pecados, pero el evangelio completo me dice que Cristo murió para que yo pueda ser su iglesia, para que yo pueda ser su novia.
y para que prontamente pueda ser su esposa. A veces no llegamos al significado o a comprender, porque si comprenderíamos realmente en profundidad esto, ¿sabe cómo tendríamos que estar sirviendo, buscando y amando al Señor? Amén. Amén. Usted no puede estar pensando en otra persona. Usted está comprometida, usted es la novia del Señor. Usted tiene un compromiso con el Señor. Usted tiene un compromiso con Cristo, tiene un compromiso con Dios. Amén. Vio que hay jóvenes que no tienen todavía novia, no tienen esposa, no tienen compañera. Pero dicen que están orando. Algunos están a la pesca, ¿vio? Tiran por acá. No hay pique por acá. Hermana, Dios te bendiga. ¿No querés salir conmigo? No. Dios te bendiga. Ay, ¿sabés que oré y sentí algo por vos? Sentí algo cuando te vi, sentí un fuego en mi espíritu. Hablé en lenguas angelicales. Rica, qué rica, dice. Y después le dice a la otra y le dice lo mismo. Y están los otros pícaros y dice, bueno, vamos a ser novios, pero que nadie sepa. Entonces, algunos quieren ser novios, pero que nadie... ¿Por qué? Porque quiere tener otra chance. Bueno, si con esta novia no me voy, bueno, tengo el plan B, ¿no? Algunos, el plan A es la flaquita y el plan B la gorda. O al revés. Pero decí en esta mañana, yo soy la novia oficial del Señor. No tengo otro novio. Él es mi único novio, Él es mi único amado. Es mi único. Entonces fíjese lo que presenta el Evangelio de Romanos presenta, consiste que Dios salva a hombres pecaminosos y los transforma en hijos conforme a la imagen de su Hijo. Porque dice Romanos que somos transformados a la imagen de su Hijo. Corintios también dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de ¿quién? De Cristo. Es decir, para que usted me entienda, para que usted comprenda, Génesis 1:26, cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero con la caída y el pecado, el hombre fue perdiendo esa imagen, fue perdiendo esa esencia. Tiene la imagen de Dios, pero no lo expresa Dios en su vida. Pero cuando vinimos a Cristo, Cristo nos salva, Cristo nos retorna a Él y ahora está haciendo una obra de transformarnos a la imagen de su Hijo para que nos parezcamos a Él. Por eso que la iglesia es comparada al libro de Cantares, Salomón y la Sulamita. La Sulamita no era el nombre de esta joven, no sabemos cómo se llamaba, pero la Sulamita es el femenino de Salomón. Salomón es en masculino y Sulamita es en femenino. ¿Me van siguiendo? Significa que esta amada tenía que, en cada capítulo 1 hasta el capítulo 8, tenía que transformarse en la amada y parecerse a Salomón. Y por eso ella era la Sulamita, la que era muy parecida a su amado, la que era igual a su amado. Y esa es en la vida del creyente. Estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Estamos pareciéndonos a Cristo. Estamos pareciéndonos a Él. Somos para Él, somos de Él y por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios nos está transformando a través de su Espíritu, para ser uno con Cristo. ¿Cuántos dicen hoy gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén hoy? Digan gloria a Dios. Romano no nos habla de ir al cielo, Romano nos habla de esta conformación, de esta transformación, de esta manifestación. Amén. Gloria al nombre del Señor, de que aquellos que un día fueron carnales, pecadores, hoy se están transformando en hijos. Porque todos hasta ahí hemos entendido el Evangelio.
de que cuando aceptamos a Cristo somos hijos de Dios, ¿sí? A todos los que lo recibieron, a los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el evangelio simple, y no está mal, es que yo recibo a Cristo y ahora soy un hijo de Dios. Sí, en base sería un hijo de Dios, pero todavía no tengo la imagen de Dios. Soy una hija de Dios legalmente, sí, porque lo recibí, soy hecho un hijo de Dios, pero ahora Dios tiene que trabajar en mí para que la imagen del hijo de Dios sea transformada en mí. Y entonces ¿cuál es el evangelio? El evangelio natural o el incompleto es, escuchen, soy un pecador, me arrepiento, acepto a Cristo, soy un hijo de Dios y ahora espero ir al cielo. Porque es el evangelio que se predicó por muchos años. Era un pecador, sí. Me arrepentí, sí. Me lavó Cristo, sí. Soy un hijo de Dios, sí. Pero ahora no es que porque soy un hijo ya me voy al cielo. Está la transformación, está la conformación, donde yo tengo que ser transformado y conformado a la imagen de su Hijo, para que cuando el Señor venga es decir que la salvación no está completa si no hay un proceso de transformación y de conformación. Entonces Dios está haciendo, y por eso dice Romanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su único Hijo. Es decir, que cuando Cristo fue a la cruz, era el único Hijo de Dios. En esa serie de humanidad y de divinidad y de perfección, era el único Hijo de Dios. ¿Cómo era? Decirle que era el único Hijo de Dios. Pero el libro de Romanos y los epístolas nos dice que ahora Cristo es el primogénito. ¿Qué es el único Hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo único? Ser hijo único es cuando un matrimonio tiene un solo hijo. ¿Quién tiene un solo hijo o una sola hija? Levanten la mano. Bueno, ahí. Gloria a Dios. Ahora, si esa persona, ¿cuántos de ustedes tienen muchos hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen muchos hijos? ¿Se acuerda, hermana Aldana, cuando tuvo el primero? Ese era primogénito. Ese era primogénito. Era unigénito, perdón. Era unigénito. Pero después que vinieron los otros hermanos, ese primero se transformó en primogénito. Dice que Cristo, antes de morir, era el unigénito. Pero cuando Él muere, se convierte en el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos esos creyentes que estamos teniendo la imagen, nos estamos conformando a la imagen. Por eso la Sulamita en cada capítulo se parece, y por eso en un momento Él le dice, hermana mía, amiga mía. No le dice solamente paloma mía. En uno de los capítulos, amén, eran tan similares Salomón y la Sulamita que eran casi iguales. Entonces esa es la iglesia que está siendo transformada a la imagen del Señor, a la imagen del Hijo de Dios. Para decir así, necesitamos ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Hoy se predica algo diferente. Hoy se predica, muchos buscan ser espiritual. Hoy se predica un evangelio de alta espiritual. Oh, yo soy espiritual, no, porque yo todos los días cuando tomo viene un ángel que me trae el agua caliente. ¡Ay, qué espiritual! Y otro ángel me hace el pan con manteca. ¡Oh, qué tremendo! Que espiritual, porque hay gente que no es espiritual. Entonces hoy en día todos buscan la espiritualidad, tener dones. Hay una
Hay una guerra de profetas, hay una competencia, a ver quién profetiza más, quién da más DNI, quién... Pero la iglesia no está buscando, no la espiritualidad, sino la imagen del Hijo de Dios. Dios nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Dios quiere que tengamos ese complemento. Por eso, aleluya, por eso que cuando Adán se despertó, dijo, esta es igual que yo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y la iglesia es el complemento de Cristo, es su carne, es su cuerpo, es su complemento, es lo mismo. Adán dijo, esta no salió, esta no me la compró Dios en un mercado. Cuando Adán la vio, dijo, esta salió de mí, salió, es carne de mi carne, es hueso de mi hueso, Dios la sacó de mí. Y la iglesia, que es la esposa de Cristo, la futura esposa, es la que sale, es el complemento, es la que está siendo transformada. Escuche, porque estas cosas no se predican. Y al ser, a medida que somos transformados, más en nosotros, porque nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Ahora, la Biblia dice que hay que ser manso y humilde. Jesús dijo, sean mansos. Entonces, hermano, usted tiene que obedecer, tiene que venir con corbata. Amén, hermano, amén. Amén, pastor. Hermano, tiene que orar. Amén. Qué humilde que es el hermano. Eso no es humildad. Eso es como que usted está... Venga, dice, sí, pastor, acabó. Sí, hermano, sí. Amén, amén. Está bien, gracias. Perdón. Pensamos que eso es humildad. Eso es imitar la humildad. Jesús dijo que hay que ser manso y hay que ser humilde. Entonces, los creyentes, ahora escuchen, ¿cómo yo puedo ser manso y humilde como Cristo? Necesito dos cosas. Primero, ser transformado cada día. Y segundo, ese elemento divino de Cristo que está en mí, para que yo pueda tener esa mansedumbre y humildad, no imitándolo en la carne, sino en la esencia de su espíritu en mí. Escuche, una persona que no conoce a Cristo, hay personas que son amables y son humildes. Hay gente que pueden ser amable y humilde, pero no tienen la imagen de Cristo, no tienen a Cristo. Tu amabilidad, tu humildad no tiene que proceder de tu carne, tiene que proceder del Espíritu, tiene que proceder de lo que Dios te está infundiendo en tu vida. Tú puedes ser amable, tú puedes ser humilde, y la gente puede ver tu amabilidad y tu humildad, pero la gente tiene que ver a Cristo en vos. No estoy diciendo que no hay que ser humilde, que no hay que ser amable, pero la gente tiene que ver, la gente tiene que ver a Cristo en mi vida. Lo tiene que ver en mi corazón, lo tiene que ver en mí. ¿Cómo lo vamos a reflejar a Cristo? En la carne, en la fuerza humana, mostrando una amabilidad humana, no, siendo llenos de Él, siendo transformados. Entonces muchos creyentes dicen, acepté a Cristo, ahora soy un hijo de Dios. Sí, sos un hijo de Dios. Legalmente sos una hija de Dios, pero necesitas ser transformado. Algunos dicen, soy un hijo de Dios. Sí, sos un hijo de Dios, pero sos desobediente. Soy un hijo de Dios, mentiroso. No, lo que pasa es que no fui al culto, mentira.
Es que me dolía. Igual con ese dolor te va a trabajar igual. Así que deja de mentir. ¿Sos un hijo de Dios? Mentiroso. ¿Soy hijo de Dios? Sí. Pero sos mentiroso. No voy a trabajar ese poco. Mentira. Te duele un poquito el pecho. Pero es un 80% de vagancia. Y un 20% de dolor de garganta. Pero soy un hijo de Dios, ¿eh? Ay, una hija. Sos una hija mentirosa. Los hijos, los jóvenes, es hijo de Dios, pero le contesta, no me digas nada a la mamá, ¿qué te pensás? ¿Sí? ¿Es un hijo de Dios? Sí, es un hijo de Dios, pero es un hijo contestador. Es una hija de Dios, pero es bastante desobediente. Pero la idea es, como soy un hijo de Dios, bueno, como la película que hizo una vez Disney hace muchos años, todos los perros van al cielo. Todos los que somos hijos de Dios nos vamos al cielo. ¡No! ¿Se acuerdan? Algunos la vieron y lloraron, ¿no? Eso fue la carne, ¿eh? Entonces la idea, ¿soy hijo de Dios? Sí. Pero soy un hijo medio desobediente, medio mentiroso, medio rebelde. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me falta? Ser conformado, transformado a la imagen del Señor. Para que la gente no solo vea que soy un hijo de Dios porque voy a la iglesia y cargo Biblia y tengo corbata, sino que soy un hijo de Dios porque estoy recibiendo su vida divina, su elemento divino, y ese elemento divino al entrar en mí me está cambiando y estoy conformándome cada día más a la imagen del Señor. Pero eso no te predicaron en el Evangelio. ¿Qué te dijeron? Que si sos rebelde, Señor, ayúdame a que no sea rebelde. Señor, sacame toda ira. Y cuando más le pedí que te saque, parece que más se manifiesta la ira. Señor, soy impaciente. Señor, por favor, llévate toda impaciencia. Ah, Señor. ¿No te sucede que cuando más pidas esas cosas, parece que más se revelan en ti, se manifiestan? No necesitas que te las saque, necesitas ser transformado, necesitas el elemento divino, necesitas ser conformado, pero nos han predicado un evangelio a media y por eso no logramos muchas cosas, pero el evangelio del Hijo de Dios nos transforma, nos conforma a su imagen y nos hace ese complemento para ser el complemento de su Hijo amado. Y Pablo dice en el libro Romanos 1:16, ya estoy terminando, como dice el pastor Lucas, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios. Es decir, que el evangelio es poderoso. Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio porque este evangelio es poder de Dios. Decir al que está a tu lado, este evangelio es poderoso para salvarnos. Mirá al que está a decir, mirá qué poderoso es que me salvó a mí. Un hueso duro de roer. Y todavía sigo siendo un poco duro, ¿eh? Bastante duro todavía. Cuando dice que el evangelio es poder de Dios, muchos creen que se refiere al poder del Espíritu Santo. Pero el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué es el poder de Dios el evangelio? Versículo 17, 1:17. ¿Por qué es poder de Dios? Y ahí te explica por qué. ¿Te predicaron de este evangelio de poder de esta forma? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito.
mas el justo por la fe. Es decir, que el evangelio es poderoso porque el poder se manifiesta en la justicia. No dice que el evangelio es poderoso porque se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu, no. Lo que hace poderoso a este evangelio es la justicia. Es la justicia. Porque Dios es sumamente justo. Diga, Dios es justo. Y en la justicia de su Hijo, porque Cristo murió, Él nos perdona por lo que Cristo hizo. No por nuestra justicia, sino por la justicia divina, por lo que Cristo hizo. Entonces, usted fíjese, Apocalipsis dice 12, dice que su esposa se ha vestido, porque la esposa se está preparando para la boda. La esposa se está vistiendo de lino limpio, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Acá dice que en el evangelio, diga conmigo, el evangelio es poderoso porque se manifiesta la justicia de Dios. ¿Sabe qué? La justicia de Dios es justo. Si usted no se arrepiente, Dios tiene todo derecho de mandarlo al infierno, para que usted me entienda. Porque Él es justo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no pide perdón, usted no va a ser salvado, ni perdonado, ni limpiado. Porque Dios es justo. Bueno, pero era bueno el hermano, no se arrepintió, no importa que era bueno. Si no te lavas en la sangre de Cristo, si no te arrepentís, Dios no es. Pero que dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ahora hay personas que se van al mundo, se van al mundo y vienen y se arrepienten y Dios los perdona. Y dice, pero ¿cómo? Este hizo lo que quiso, ahora viene y Dios. Bueno, porque Dios es justo y si alguien se arrepiente, Dios los perdona. Es decir, que el poder de Dios dentro del evangelio se manifiesta en la justicia. Nosotros queremos tener un evangelio poderoso, seamos justos, vivamos una vida obediente al Señor. La obediencia y la justicia en Dios hace que el evangelio sea poderoso. ¿Sabe por qué hoy en día el evangelio no es poderoso? No porque no sea poderoso. ¿Sabe por qué ese poder del evangelio no se manifiesta en las iglesias? Porque la iglesia no es obediente, no es justa, no vive una vida justa, una vida reverente, una vida de obediencia. Y todas estas cosas van eliminando el poder de Dios. Más obediencia, más santidad, más compromiso va a hacer que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Entonces vemos que hoy la iglesia carece de poder. Tiene manifestaciones espirituales porque Dios en su misericordia. Pero una cosa es que Dios se manifieste y otra cosa es que sea una iglesia poderosa. No podemos ser simplemente una iglesia que tiene manifestaciones. Gloria a Dios por las manifestaciones. La iglesia tiene que tener ese poder. La iglesia tiene que ser poderosa. Entonces hay iglesias que no tienen ese poder. Entonces invitan a un predicador, otro para que le tire un poco de leña, le sople un poco y para que se prendió el fuego, dice. Pero como tenía pocas ramitas, al próximo culto invitar a otro para que venga. O hay que cantar fuego, 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 cantamos. Hay que cantar ese corito que me gusta para que salga a pachanguear un poco y me avivo. Eso no es, no. El poder, cuando vos vivas en obediencia, a medida que vos más te sometas a la palabra de Dios, vas a ver cómo el poder de Dios en tu vida crece.
a medida que vos más, aleluya, te entregues y seas obediente en todas las áreas de tu vida, te entregues una vida justa, una vida de obediencia, una vida de sometimiento, vas a ver cómo el poder del evangelio se manifiesta y te vas a transformar en una persona poderosa, no en la carne, sino poderosa en el espíritu, porque el poder del evangelio se va a manifestar en ti. Es la justicia divina, es el poder divino. Cuando dicen amén. Entonces en esta mañana yo necesito este evangelio. Yo necesito, y el punto principal del evangelio, es que Dios está realizando una obra de transformación. De transformarnos a la imagen. Ahora, esta obra de transformación no la usemos como justificación. Hay personas que tienen mal carácter. Bueno, es que Dios está obrando en mi vida, es que ténganme paciencia, es que Dios está... A veces muchas personas usan eso como un justificativo. Es que Dios todavía no terminó sobre mí. Tienen 20 años de creyente y siguen teniendo el mismo carácter, y cada vez peor está. Pero bueno, no es que Dios está haciendo una obra. Y me hace acordar la ruta hasta Moreno, hasta ahí, que para hacer esa rotonda tuvieron como 5 o 6 meses, ¿se acuerdan? Entonces, a veces... no es que Dios está haciendo una obra, es que muchas veces nosotros no queremos cambiar y justificamos. Yo sé que tengo que cambiar y bueno, Dios de a poco me va a cambiar. ¿Dónde dice eso? El Evangelio según San John. El Evangelio de Cristo dice que Dios nos está transformando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo por su Espíritu. Entonces, si no hay una obra de transformación, hay algo que no está haciendo, hay algo que no está bien. Me quedé con el evangelio inicial, acepté a Cristo, me perdonó y soy un hijo de Dios, pero no soy un hijo transformado. Sí, pero cuando venga el Señor, seré transformado, mi cuerpo será en el rapto. La Biblia dice que yo seré transformado de cuerpo mortal a cuerpo inmortal. ¿Sí? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos leyeron eso? Que seremos transformados de cuerpos inmortales. Bueno, esa es la etapa final de nuestra salvación, que cuando Cristo viene transforma nuestros cuerpos, pero para que eso suceda ya tenemos que estar en la etapa de transformación de nuestro interior, para que cuando llegue ese momento recibamos la transformación de nuestros cuerpos como resultado de la transformación que estamos recibiendo ahora. No es que yo acepté a Cristo, soy un hijo de Dios y soy un desastre, pero bueno, cuando la trompeta suene, seré transformado. No. Pero si vos estás en ese proceso y te estás siendo transformado a la imagen del Señor, entonces podés tener la esperanza de tener un cuerpo transformado. Porque ese es el resultado final de una transformación que ha comenzado. Eso es lo que no se predica. Y entonces la gente espera cambiar, pidiéndome, cámbiame, transfórmame. Y así pasan los años y hay personas que no quieren cambiar y otros se conforman como son. Soy imperfecto, pero Dios sabe que en el fondo le amo. Soy un creyente bastante desobediente, pero como Dios sabe que le amo, me va a llevar por delante. Me voy al cielo, al suelo. Me voy con Cristo, no sé con cuál, pero no con el Cristo verdadero. Dios nos está transformando. Dios nos tiene, y yo tengo que colaborar por dicha transformación. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que cooperar.
Así que cuando yo obedezco, cuando yo recibo las directrices de la palabra y yo comienzo a obedecer, yo estoy haciendo una pequeña parte de una gran obra que Dios está haciendo en mi vida, que Dios está haciendo en mi interior, que Dios está haciendo en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente. ¿Me van siguiendo? Entonces ese es el evangelio del libro de Romanos, es el evangelio completo. No me quedo con la salvación, me quedo con la transformación, la conformación. En la transformación, en la santificación, en la transformación, en la conformación y en la glorificación. ¿Sabe cuál es la glorificación? Es cuando sea nuestro cuerpo transformado. Primero, la salvación, después viene la santificación, después viene la conformación, después viene la transformación. ¿Sabe qué es la transformación y la conformación? Son dos cosas parecidas, pero son diferentes. Transformar significa cambiar de forma. Yo estoy tomando este barro, lo voy a transformar en algo. Transformar es cambiar de forma. ¿Usted quiere cambiar su forma de ser? No, mucho amén, ¿eh? ¿Usted quiere cambiar su forma de ser? Diga amén. Diga amén. Diga amén. Pero la conformación es el segundo proceso. Cuando esa persona que está siendo transformada está comenzando a tomar forma. Ya se está viendo lo que Dios está haciendo. Entonces, la santificación, la transformación y la conformación es que eso está tomando. Es decir, no te podés quedar toda la vida, transfórmame y no se ve nada. La transformación equivale ¿a qué? A la conformación. A medida que me va transformando, voy tomando la imagen de Cristo, voy tomando esa ayuda idónea, me voy convirtiendo a la imagen de Cristo. Esa es la conformación. Entonces es la salvación, es la santificación, es la transformación, es la conformación. Y yo estoy en ese proceso de conformación. Cada día no me parezco más a mí, me estoy pareciendo a Cristo. Él me está transformando y me está dando forma. Y entonces cuando venga el rapto será la glorificación, donde mi cuerpo exterior va a ser transformado. El rapto es para transformar nuestro cuerpo. En el rapto nuestro cuerpo mortal será transformado. En la era de la gracia, en la etapa de la transformación, de la santificación y de la conformación. Eso es el evangelio de Cristo. No te quede con que Cristo te salvó, no te quede con que Cristo te perdonó. Sí, amén, te salvó, sos un hijo. Ahora entra en esa etapa de santificación, de transformación y de conformación, preparándote para la venida de Cristo. Cada palabra, cada administración, cada cosa que Dios hace, no es simplemente para que nos sintamos bien, no es simplemente para que nos pongamos contentos. Cada movimiento espiritual del Espíritu Santo es para llevarnos a esa santificación, es para llevarnos a esa conformación, es para llevarnos a esa imagen de Cristo en nuestra vida. Si esto no sucede, no sirven las manifestaciones, porque las manifestaciones, el manifestar de su espíritu tiene como resultado nuestra santificación, nuestra transformación y nuestra conformación. No estoy diciendo que se tienen que terminar las manifestaciones, no estoy diciendo que no tenemos que parar de hablar lengua o caernos al suelo y recibir y sentir ese fuego, pero no termina ahí, no termina ahí. Ese es el inicio de un proceso en nuestro interior de santificación, de transformación y de conformación. Entonces, ¿cuál es el problema? Y acá quiero llegar para ir terminando de verdad. Decirle al que está a tu lado, ¿cuál es el problema? Decirle de vuelta si tomo un poco más de agua, ¿cuál es el problema? Gracias por preguntar nuevamente.
Es que este punto no lo hemos entendido, que hay un poder y que tenemos que recibir y que tenemos que dejar que el poder fluya. Esto lo estamos entendiendo. Y la iglesia está entrando. El Padre de Nación está entrando en este mover. El problema es que muchos se están quedando ahí. Qué lindo, voy al culto, salto un poco, recibo el fuego, me quemo, me prendo fuego. Está bien ese fuego, pero eso te tiene que llevar a una santificación, a una transformación y a una conformación. Nosotros podríamos decir, hermano, fíjese que podríamos decir, bueno, no, nuestra iglesia está mejor que otra porque sentimos el poder, pero no nos quedamos con esto. Avivamiento no es que en una universidad en los Estados Unidos, en una capilla que sucedió el año pasado o este año, no me acuerdo cuándo fue, que comenzaron a cantar y muchos días y cantaban. No es cantar y moverse y adorar y hacer así. No. Es una transformación. Avivamiento no es también solamente que las almas se salven, es que se conformen y que se transformen y que se conviertan. Entonces acá hay un problema, queremos que las almas se conviertan, pero los que están adentro no se han convertido. Yo tenía un hermano acá que decía, yo quiero que mis hijos se conviertan y que vengan a la iglesia. Y yo le dije, hermano, va a haber un gran problema. ¿Usted quiere que sus hijos se conviertan? Sí. ¿Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios? Sí. ¿Usted quiere que sus hijos vengan todas las reuniones y sean fieles? Sí. Entonces no van a poder venir sus hijos, le digo. ¿Pero por qué? Porque usted viene cuando usted quiere. Y si usted no viene, ¿usted cómo puede pretender que usted mismo va a ser un tropiezo para sus hijos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dejad los niños, venid a mí, no se lo impida. ¿Cuántos de ustedes, padres, que no, porque no van a los cultos, sus hijos no van a la escuelita? Están acá muchos, no van a la iglesia. No, pero en mi casa buscan. Este evangelio te va a juzgar. Y vas a tener que dar cuenta a Dios por tus hijos, porque se los impediste. Muchos hijos de los hermanos no van a la escuelita. ¿Por qué? Porque los padres no vienen. Y después cuando los hijos se aparten y se enfrían, va a decir, ay, Señor, ¿pero por qué? Y porque vos no los dejaste ir cuando tenían que ir. Entonces, hermano, tiene que haber un cambio. Es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de su Hijo amado. Es el evangelio del Señor Jesús. Qué lindo culto tenemos, qué hermosa presencia aquí y allá. Pero hay hermanos que siguen de la misma manera y no cambian. Y reciben la palabra, reciben la exhortación, y siguen igual y hacen lo que ellos quieren. ¿Hasta dónde tú crees que vas a seguir así? No te olvides que el Romano dice que aquellos que no obedecieron se transformaron en enemigos del Evangelio. ¿A dónde quieres llegar? ¿A ser enemigo de Dios? ¿A ser opositor al Evangelio? ¿Perderte tú y tu familia? No. Hoy es una mañana de decisión. Dios va a derramar su espíritu, Dios va a manifestar su gloria. Pero Dios nos lleva a una vida de transformación, de santificación y de conformación a la imagen de su Hijo. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Cristo tiene que ser manifestado y expresado en nuestra vida. Que la gente vea al Señor Jesús. El Señor me dijo, no es bueno que mi hijo esté solo. Y estoy preparando un complemento. Y yo le dije, cuando el Señor me dio esa palabra, me la dio esta mañana, me la volvió a dar en mi espíritu.
Cuando el Espíritu Santo me habló, dije, Señor, yo quiero ser ese complemento. Yo quiero ser esa ayuda idónea. Dios te necesita para que cumpla su propósito, no en tu casa, sino en la iglesia, en la casa del Señor. Y algunos están preocupados por trabajar más, por estudiar. Aleluya, vas a estudiar, vas a ganar mejor, pero te vas a perder, te vas a quedar en la tierra. Es mañana de decisión, es día de determinación. Todo lo demás pasa, todo lo demás. ¿Qué vale más la vida, el cuerpo, que la vida divina? Dios está llamando a la iglesia. Dios está despertando a su pueblo. Dios nos ha elegido para este tiempo, para una manifestación gloriosa que va a llevar a la transformación, a la conformación y a la glorificación.